Sí, bueno, agradecerles primero a todos nuestros amigos de Vía Cámara por esta invitación. La verdad, yo preparé una presentación que es un poquito más amplia quizás que el cáncer cervicuterino, lo vamos a ver, por cierto, pero nos interesaba mucho hablarles en términos generales sobre la salud preventiva, ¿sí? Y el cáncer cervicuterino, pero también el cáncer de mama y algunas otras patologías que nos afectan hoy día fuertemente en Chile. Así es que, nada, vamos a partir entonces esta charla de salud femenina y prevención del cáncer. Como yo les contaba y como les contaba recientemente también Andrea, yo soy subdirector de salud preventiva y gestión poblacional del corporativo de Red Salud. Soy saludrista y soy epidemiólogo clínico, así es que nada, feliz de poder estar el día de hoy con ustedes y hablar de estos temas que son tan relevantes y cada vez más. Lo primero es partir mirando el contexto, que desafortunadamente no es muy alentador, pero por eso estamos acá, para informarnos, para quebrar tendencias y para hacer que esto mejore. Eh, en Chile se proyectan más de 70.000 casos nuevos de cáncer para el 2030. Y esto representa un aumento cercano al 40% respecto a lo que tenemos ahora. O sea, imagínense si hoy día tenemos una emergencia sanitaria, ¿sí? Donde tenemos en el fondo listas de esperas que están abarrotadas por pacientes oncológicos. Esto, bueno, tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia, es cierto, eh, pero sin embargo tenemos más que nunca y lo vemos quienes estamos dedicados a la salud pública y estamos preocupados de monitorizar los datos de cómo están creciendo día a día el número de personas que tamizamos y que eventualmente tienen cáncer. Vemos que hay un incremento sostenido. Y lo que se proyecta es bastante tétrico, ¿cierto? Es decir, de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina, o sea, ya estamos hablando de que esto es en 4 años más y proyectamos que vamos a tener un 40% más de casos nuevos de cáncer proyectados para ese año. Y si miramos un poco lo que está pasando actualmente, ya no nos vamos al 2030, sino que nos quedamos en la actualidad. Lo que estamos viendo es que alrededor de 5.640 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y unas 1.500 son diagnosticadas con cáncer cérvico uterino cada año. O sea, esto es un montón de gente. Y solo por cáncer de mama, la cifra más actualizada que tenemos, que fue el 2023, murieron eh, aproximadamente 2.263 mujeres, es decir, 6 mujeres por día. ¿Ya? Esto es tremendo, porque en el fondo, si nosotros lo pensamos, detrás de cada una de estas mujeres hay una historia, hay una familia, hay un proyecto de vida que queda inconcluso, que se rompe, que no se recupera. Y por eso estas cifras nos interpelan y nos obligan y justifican a tener que hablar en serio de prevención. Y yo remarco el en serio porque yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que llevamos muchos años escuchando hablar de prevención, pero cuesta hacer prevención. Y cuesta hacer prevención probablemente por muchos motivos que vamos a ver en un ratito más, pero también porque la prevención no duele. Es decir, todos, me incluyo, tenemos la tendencia, ¿cierto?, a ir a una consulta médica cuando tenemos un problema de salud instalado. Pero tenemos muy poco en nuestra cultura el hábito de ir a consultas médicas para prevenir. Y en el contexto de estas cifras, es tremendamente importante que empecemos a tomarnos en serio esta cuestión de la prevención, porque es lo que eventualmente va a hacer la diferencia y nos va a salvar. Miremos estas brechas críticas, que yo diría que son el problema central. Cuando miramos lo que pasa con los exámenes preventivos, nosotros nos damos cuenta de que aparecen brechas importantísimas. En cáncer de mama,
apenas un 37,4%, estas son estimaciones, las más cercanas que tenemos, de las mujeres que están en edad recomendada para realizarse el examen de mamografía, tiene ese examen hecho, cuando la meta internacional es de un 70%. Y en cáncer cervicuterino es más alto, entre un 60 y un 66 de las mujeres tiene su PAP al día, pero sigue siendo muy insuficiente porque la meta internacional es llegar al 80%. ¿Ya? Y esto es, en el fondo, 20 puntos menos de lo que realmente necesitamos. ¿Por qué necesitamos llegar a estas cifras teóricas del 70 o del 80%? Porque epidemiológicamente sabemos que cuando llegamos a ese nivel de tamizaje, de 70 a 80%, es cuando empezamos realmente a hacer la diferencia y empezamos a disminuir la incidencia de nuevos cánceres. Por lo tanto, no son cifras teóricas, sino que son cifras que necesitamos para poder hacer intervenciones costo efectivas en cáncer. Entonces, estamos lejos de la meta. Si uno pensara que esto es la Teletón, estamos muy lejos de la meta, ¿sí? Entonces tenemos que apalancar fuertemente estos exámenes preventivos, porque no estamos llegando a todas las mujeres. Y ahí está el problema central, es decir, la brecha entre lo que debe ser, que es este 70 y 80%, versus lo que realmente ocurre, ¿sí? Y acá yo les quiero hablar un poquito sobre los niveles de salud preventiva, ¿ya? Eh, y, y- y esta infografía es muy, muy importante, muy buena para poder entender cuál es el terreno que ocupa la salud preventiva. Y para poder entender cuál es el terreno que ocupa la salud preventiva, nos vamos a remitir a entender básica y brevemente cuál es la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Aquí tenemos al paciente o a la paciente. Esta línea traza el antes de la enfermedad y el luego de la enfermedad, ¿sí? El curso de la enfermedad. Antes de la enfermedad vamos a tener un sujeto que va a estar enfrentado a estímulos, ¿sí? El agente, donde vamos a tener microorganismos como virus y bacterias, vamos a tener a él o la paciente con su propia genética, que de alguna manera también tiene mucho que ver nuestra propia genética en enfermedades cuya carga genética es muy importante. Hoy día sabemos que el cáncer, ¿cierto?, tiene una carga genética importante, por eso que, por ejemplo, decimos que ciertos grupos de edades y de personas, cuando tienen un antecedente directo de tamizaje, debieran partir antes los chequeos preventivos, ¿sí? Y eso es porque la carga genética influye fuertemente. Y también el ambiente, también la contaminación, también los estilos de vida, también el cuánto dormimos, también el sedentarismo, también el consumo de tabaco activo o pasivo, porque sabemos que tiene que ver, ¿cierto? El cigarro es tan nocivo para aquellos que fuman como para aquellos que reciben el humo de las personas que están fumando, también el estrés, ¿verdad? Eh, en síntesis, también alimentación, los alimentos ultraprocesados. O sea, no es antojadizo que estemos Oh, viendo cada soy vez más cáncer. Tiene que ver justamente con que estamos en un ambiente que es mucho más procancerígeno que probablemente en el que vivían nuestros abuelos o nuestros tíos, qué sé yo. Sí, por tanto, esta persona sometida a estos estímulos probablemente va a enfermar, ¿sí? Y por lo tanto, acá la prevención entra en distintos niveles. Primero tenemos la prevención primaria, que si ustedes se fijan, entra antes de la enfermedad. Y acá lo que buscamos es evitar que la persona se enferme, ¿ya? Y acá básicamente lo que hacemos es fomento de la salud, es decir, fomentar estilos de vida que efectivamente nos pongan a salvo de enfermarnos, y la protección específica, dentro de la cual están las vacunas, ¿sí? Pero una vez que la persona enferma, que cruza esta línea, este umbral,
vamos a tener otros tipos de prevención. Y uno de los más importantes también es el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, ¿ya? Que se produce cuando la persona ya está enferma, ¿sí? Pero es tan reciente ese cuadro que probablemente esta persona va a estar asintomática o va a tener síntomas muy, muy, muy leves y muy inespecíficos. Y por lo tanto es muy importante el tamizaje, el screening, el hacer exámenes diagnósticos preventivos, porque en el fondo estos son los que van a permitir detectar estas patologías que están en un grado muy incipiente, que todavía no están dando síntomas, y me van a permitir tratarlas de manera exitosa, ¿ya? Porque luego del diagnóstico precoz, ya lo que me queda simplemente es limitar el daño y rehabilitar si es que se puede, ¿ya? Y esto ahí, como ustedes pueden ver, la línea de la enfermedad ya pasa de estos cambios tisulares o leves síntomas, ya pasan a la aparición de síntomas, donde cuando los síntomas aparecen, yo lo que puedo hacer ya es simplemente limitar el daño, y en la medida que me acerco a sacar daño, estado crónico e incluso la muerte, lo único que me queda hacer es rehabilitación, ¿sí? Y en el peor de los casos, más allá, cuidados paliativos. Por lo tanto, la prevención es tremendamente importante, y aquí en esta línea de curso de la enfermedad nosotros podemos ver por qué tenemos que tratar de aproximarnos a esta zona, ¿cierto? A estimular estilos de vida que sean saludables, a protección específica, como por ejemplo las vacunas o exámenes de screening poblacional o tamizaje, para pesquisar enfermedades que son hoy día curables incluso, y tratarlas inmediatamente para tener los mejores resultados que hoy día la medicina me ofrece, y no llegar acá cuando ya solamente lo que me queda hacer es rehabilitación. Entonces, partamos por la prevención primaria, que era lo que yo les decía, ¿cierto? Esto del fomento de la salud, estilos de vida saludables, y también las vacunas, la protección específica. Tenemos factores de riesgo que son modificables y otros que no, ¿sí? Voy a poner un ejemplo bien, eh, bien quizás como eh, bien literal, bien en blanco y negro, bien obvio, pero para que se entienda la idea. Hay factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, si yo vivo en una zona que estuvo sometida a radiación, por ejemplo, las personas que vivieron en Hiroshima, Nagasaki, después de la caída de una bomba nuclear, ¿sí? Es el estar cercano o sometido a energía radioactiva, es efectivamente un factor de riesgo, pero ese es un factor de riesgo que efectivamente yo no voy a poder modificar a no ser que me vaya de ahí, ¿sí? Pero aún así, con solo un par de minutos o horas expuesto a energía radioactiva, mi riesgo de aumento de cáncer se incrementa brutalmente, ¿sí? Entonces hay algunos que no son modificables, pero hay otros que sí lo son. Por ejemplo, el sedentarismo. Y aquí es súper importante entender que el sedentarismo puede aumentar el riesgo de tener cáncer en más de un 100%. O sea, si yo soy sedentario versus una persona que no lo es, y vamos a hablar de cuándo rompemos esa barrera del sedentarismo, mi riesgo de tener cáncer es mayor, es más de un 100% respecto a aquella persona que no es sedentaria, ¿sí? En las personas posteriores a la menopausia, también lo que sabe, lo que nos dice el conocimiento actual, es que cuando se alcanzan rangos de obesidad, también aumentan un 30% el riesgo de tener cáncer. En términos de consumo de alcohol, eh, el consumo de alcohol es un factor de riesgo establecido, ¿sí? Cada vez hemos ido viendo más en la prensa que se rompe un poco este mito de que la copita de vino diaria, ¿cierto? Que antes se decía que era un factor protector, hoy vemos que no, ¿sí? No tiene beneficios a largo plazo comprobados.
¿sí? Por lo tanto, ahí barremos un mito urbano. Y las dietas hipercalóricas y altas en grasas saturadas. En general, todos los alimentos ultraprocesados, ¿ya? Hoy día, la mejor manera de entender cuando un alimento es ultraprocesado es preguntarse cuántos ingredientes tiene ese alimento, ¿sí? Mientras menos ingredientes tenga, mientras los pueda contar con los dedos de una mano, mucho mejor. Pero si yo me enfrento a un alimento que lo miro y no puedo identificar cuántos ingredientes tiene, estoy enfrente a un alimento ultraprocesado. Y esto es bien desgarrador porque en el fondo nos vamos a dar cuenta que hoy día prácticamente todo lo que comemos es ultraprocesado. Entonces tenemos que, un poquito acá el desafío es tratar de tomarnos el tiempo de cocinar en la medida de lo posible o de consumir alimentos donde yo pueda contar el número de alimentos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien en blanco y negro también. Comer arroz con carne, ¿sí? Es probablemente mucho más saludable que comerme un sándwich que tiene muchos ingredientes partiendo por una salsa X que no sé cuántos ingredientes tiene esa salsa. Es un misterio, ¿sí? Entonces, es muy rico, a todos nos gusta y podemos comer igual, pero tenemos que tratar de restringirlo a una vez por semana y no abusar de ese tipo de alimentos, ¿sí? Porque nos conducen a la obesidad y nos conducen al cáncer. ¿Qué otra cosa, hablando en los estilos de vida saludable y en la prevención primaria, qué otros factores tienen efectividad demostrada? La actividad física, que tiene evidencia robusta de seguimientos de cohortes de decenas de años. Y lo que nosotros vemos acá es que tenemos un 40% de reducción del riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, yo puse un ejemplo, esto es transversal para todos los cánceres, pero por ejemplo en el cáncer de mama, que es el que más mata mujeres en Chile, y como hoy día teníamos una charla de salud femenina, me interesaba mucho poder hablar de enfermedades que estuvieran relacionadas con cánceres femeninos, a pesar de que los hombres también podemos desarrollar cáncer de mama, es mucho menos frecuente, muchísimo menos frecuente, pero sí es factible que un hombre tenga cáncer de mama. El ejercicio físico puede ser un gran aliado, me reduce en un 40%. Cruzar la línea del sedentarismo a la línea de hacer actividad física, solo ese hecho me reduce un 40% el riesgo de tener cáncer de mama, ¿sí? Y en general de todos los cánceres. Y aquí, ¿cuáles son las recomendaciones más actuales? Haga ejercicio, ¿sí? Haga ejercicio, puede ser ejercicio moderado, puede ser ejercicio intenso, pero haga ejercicio. ¿Y qué nos dice la OMS? ¿Qué es lo que tiene beneficios probados? Si optamos por el ejercicio moderado, debieran ser 150 minutos a la semana, ¿ya? Distribuidos como nosotros queramos, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ejercicio moderado? Caminar rápido, ¿ya? Una caminata rápida en la que se me acelere el corazón, ¿sí? No una caminata tan lenta en la que no sienta, esa caminata muy lenta no tiene efecto, pero el caminar rápido sí, ¿sí? Una caminata donde yo sienta que se me acelera el corazón. 150 minutos a la semana, distribuido en distintos días, en distintos horarios, como nosotros queramos. Bailar es ejercicio moderado, 150 minutos a la semana. O una bicicleta suave, ¿sí? En la bicicleta me puedo dar el lujo de andar suave porque la bicicleta, solo por el hecho de hacerla andar suave, requiere movilizar muchos músculos. Por lo tanto, una bicicleta suave es un ejercicio moderado, 150 minutos a la semana. Pero si quiero ir por la vía de ejercicios intensos, como trotar, como el spinning, como hacer natación, eh, ahí estamos hablando de la mitad, 75 minutos a la semana, distribuidos de las maneras que ustedes quieran, en los días que ustedes quieran, en las horas que ustedes quieran. Entonces aquí hay dos ejemplos súper clásicos de cómo puedo romper la barrera del sedentarismo y cómo puedo inmediatamente tener como moneda a cambio esta reducción del 40% en
el riesgo de sufrir cáncer. Pero también tenemos dentro de la prevención primaria, como yo les contaba, las vacunas. Y aquí está el caso del VPH, que es un caso extremadamente exitoso, ¿cierto? La vacuna del virus papiloma humano, esta vacuna que está ampliamente disponible en Chile, todavía es un poco cara, es verdad, pero el beneficio que tiene es tremendamente importante. Eh, Sabemos, ¿cierto?, que son 3 dosis, eh, pero el beneficio es brutal. Pero sí es importante decir algunas cosas. Primero que la vacuna contra el VPH complementa al PAP y al test de VPH, no lo reemplaza, ¿ya? El que yo esté vacunado no significa que no voy a necesariamente desarrollar la enfermedad. Esto es como las vacunas, como eh, eh, lo que veíamos en el COVID, ¿cierto? En general, por ejemplo, la vacuna del COVID lo que hacía era evitar que yo enfermara gravemente o muriera, más no necesariamente que me enfermara, ¿ya? Mi riesgo se reduce brutalmente, pero no se elimina. Entonces, es bien importante entender que la vacuna del VPH complementa, no reemplaza, que beneficia a adultos no vacunados. Muchos de ustedes habrán escuchado que en general dentro de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones existen vacunas de VPH para escolares. ¿Ya? Y eso tiene una lógica sanitaria y esa lógica es que lo ideal es vacunarse contra el VPH antes de que las personas inicien su vida sexual. ¿Ya? Por eso es que dentro de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones no está considerada la vacuna contra el VPH para adultos, ¿sí? Pero eso no significa que no esté recomendada en adultos. Los adultos también nos beneficiamos de vacunarnos contra el VPH, ¿ya? Em, y aquí comentarles que en el mundo del VPH, el VPH es un virus papiloma humano, eh, que básicamente tiene un montón de cepas o familias, ¿ya? No todas de esas cepas o familias tienen la capacidad de quedarse en nuestro organismo, ¿ya? Eh, eh, la mayor parte de estas cepas van a generar cuadros asintomáticos en mujeres u hombres que lo porten y el mismo organismo las va a eliminar, ¿ya? Y no vamos a desarrollar una enfermedad. Pero existen ciertas cepas, estoy hablando de la cepa 16, la cepa 18, la cepa 45, ¿sí?, que tienen la capacidad de permanecer en el cuerpo y no ser eliminadas por nuestras defensas, por nuestras propias defensas. Esas son las que tienen la capacidad de producir cáncer, ¿ya? Por lo tanto, aquí, y hay un dato adicional que les quiero transmitir. La evidencia más reciente dice que el VPH no solo produce virus papiloma humano, perdón, cáncer cervicuterino en las mujeres, produce una serie de otros cánceres a los que la evidencia está vinculando con cada vez más eh, fortaleza. Por ejemplo, el cáncer oral. Hay cada vez más estudios que muestran que el virus papiloma humano en un hombre, por ejemplo, puede no generar cáncer cervicuterino, pero le puede generar cáncer oral. Por lo tanto, el llamado es a vacunarse, ¿ya? Hombres y mujeres, adultos y niños. Siempre recordando que es un complemento, no un reemplazo, y que la combinación más potente es la vacunación, esquema completo, ¿cierto? Estas 3 dosis, más el tamizaje continuo, ¿sí? Más estos exámenes preventivos como el PAP y el test de VPH. Pasémonos ahora a la prevención secundaria, que es, ya no alcanzamos a eh, evitar que nos enfermáramos, tratemos de detectar tempranamente. Si uno podría decir, pucha, pero si ya me enfermé, ¿qué tan importante es la prevención temprana? Muy importante. Aquí les traigo el dato clave. El 90% de probabilidades de tratamiento exitoso
cuando el cáncer cervicuterino se detecta en etapas tempranas. Por lo tanto, aun cuando no hayan tenido la posibilidad de vacunarse contra el VPH, si ustedes detectan a tiempo un cáncer cervicuterino, eh, esto tiene un 90% de probabilidades de éxito, ¿ya? Y el impacto de la detección tardía, es decir, al revés, la detección tardía explica el 40% de las muertes evitables por cáncer de mama y cáncer cervicuterino en Chile. Entonces, aquí esta lámina nos dice fuerte y claro, el tamizaje es vital y nosotros lo relegamos. No lo hacemos mucho. Vamos al doctor cuando nos duele. Parto por casa. Yo me tengo que hacer un esfuerzo y tengo que agendarme mis exámenes preventivos y ponerme recordatorios porque se me olvida, porque no lo priorizo con el día a día, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tomar acciones para poder hacer estos exámenes que son vitales. Fíjense en el cáncer de mama. Las recomendaciones actuales es que ustedes debiesen hacerse una mamografía bilateral al menos cada 2 años, ¿ya? Eh, ¿Y en qué periodo de edad? En mujeres de 40 a 74. Eso dice la mejor evidencia internacional disponible, ¿ya? Eh, y esto no significa que las personas menores de 40 ni mayores de 74 no puedan hacer cáncer de mama. Esto significa que la gran mayoría de los cánceres de mama se producen entre los 40 y los 74. Pero esta evidencia es bien móvil. Cada vez más estamos viendo a mujeres más jóvenes hacer cáncer de mama, por lo tanto es muy probable que en un año más ya la recomendación haya bajado de edad. Pero hasta el momento la mejor evidencia actual internacional dice que entre los 40 y 74, al menos cada 2 años, ¿ya? Van a encontrar distintas definiciones respecto a esto, ¿ya? Van a encontrar desde aquellos que recomiendan hacérsela todos los años y hay otros que por ejemplo, nuestro ministerio todavía nos recomienda hacerlo cada 3 años, ¿ya? Y eso es porque no está intrínsecamente mal, lo que pasa es que eso está mirado desde una lógica de la gestión, de hacer un buen uso de los recursos, entendiendo que los recursos son escasos y que necesito aprovechar esos recursos para poder hacer otros exámenes preventivos de los cuales también se muere la gente. Pero yo les doy aquí la recomendación que es el gold standard mundial. 40-74 cada 2 años, ¿ya? Y en el caso de cervicuterino, el PAP, que es un examen que es citología, es una muestra del cuello cervicuterino que va a ser mirada al microscopio para detectar cambios celulares anormales, y el PAP debiese ser cada 3 años, entre los 21 y 65 años, o el test VPH, estos exámenes son complementarios, que dura un poquito más. El test de VPH es más caro, pero dura 5 años, y está recomendado hacerlo entre los 30 y los 65 años. Tiene una mayor sensibilidad y este busca el virus causante, ¿ya? O sea, incluso antes de que se produzcan estos cambios celulares anormales que detecta el PAP, ¿sí? El test del VPH lo que hace básicamente es detectar estas cepas de virus VPH de las que yo les hablaba, que era la 16, 18 y 45, que son las que logran permanecer en el cuerpo y por lo tanto son las que potencialmente generan un cáncer cervicuterino. Este examen del test VPH va a detectar si ustedes tienen VPH y cuáles son las cepas que ustedes tienen, para efectivamente poder atacar de manera mucho más efectiva. Pero ahora, si la evidencia es tan rotunda, si los efectos son tan buenos y tan demostrados en el tiempo, ¿por qué no nos hacemos los exámenes preventivos? Hay barreras psicológicas que están documentadas y todos los que estamos acá tenemos que luchar contra esas barreras psicológicas. Primero es el sesgo de optimismo. No, si a mí no me va a pasar. En mi familia no, si a nadie le ha pasado esto en mi familia, entonces a mí no me tiene por qué pasar, esto no me pasa a mí. Pensamos que el riesgo es solo para otros, ¿sí? Y les puedo poner un ejemplo doloroso. En mi familia, en una familia de mujeres en la que yo
por ser salubrista hice el trabajo de mirar varias generaciones hacia atrás. No había documentado cáncer de mama y una de mis tías tiene cáncer de mama. Y además a una edad bastante avanzada, más cerca del término de la edad de tamizaje que del inicio. Ninguna de sus hermanas con cáncer de mama, ¿ya? Entonces, el a mí no me va a pasar es un sesgo que tenemos que evitar. El miedo al diagnóstico es como esto que tenemos los seres humanos de hacer vista gorda. Si no me lo busco, no existe. Entonces, esto es bien chistoso porque en el fondo es como pensar que no tenemos la enfermedad solo por el hecho de que no lo busco, ¿no? Cuando la enfermedad está y está avanzando de manera silenciosa, por lo tanto tengo que buscarla para luchar contra esa enfermedad, me va a salir mucho más barato, va a ser mucho menos molesto porque los tratamientos van a ser más soft y además mi pronóstico de sobrevida va a ser infinitamente mayor. Entonces también tenemos que luchar contra el miedo al diagnóstico. Y otro efecto psicológico que está documentado es el descuento temporal. No, si me lo hago después, porque tengo otras cosas más urgentes ahora. El tema es que cuando nos enfermamos, cuando necesitamos salir abruptamente de nuestro mundo cotidiano, de nuestra vida cotidiana, para someternos a quimioterapia, radioterapia, licencias prolongadas, cese definitivo de mi actividad laboral, incluso familiar y personal. En ese minuto me di cuenta que las prioridades las invertí y las puse al revés. Lo urgente era hacerme el examen preventivo y era más urgente que cualquier otra cosa. Pero como tenemos esta creencia errada al revés, tendemos a despriorizar el examen preventivo hasta que ya es inevitable y tengo que parar de sopetón. Por lo tanto, aquí la invitación es a recordar cuáles son las verdaderas prioridades y todos ustedes que tienen la posibilidad de tener exámenes preventivos, por ejemplo, eh, eh, a costo cero por sus aseguradoras, por favor aprovechen esas oportunidades. Por favor, se los pido encarecidamente. Luchen contra estos sesgos de optimismo, de miedo al diagnóstico o descuento temporal, ¿sí? Porque les va a cambiar la vida. Y no solamente a ustedes, a sus hijos, a su familia, al proyecto de vida que ustedes construyeron o que están construyendo. Y también tenemos barreras prácticas y estructurales, ¿sí? Tenemos barreras organizacionales. No, es que no tengo tiempo entre el trabajo y los niños, no puedo pedir permiso. Vamos a ver que no están así, del sistema. Es que la hora está en 2 meses, es muy caro, queda lejos, ¿sí? Hoy día, entiendo que la gran mayoría de quienes están acá hoy día tienen preventivos que vía cámara les otorga por el hecho de estar en vía cámara. Las ISAPRES también tienen preventivos, el FONASA, bueno, existe hoy día mucho más acceso al mundo preventivo de lo que tenían nuestras generaciones anteriores. Acceso a vacunas, que antes la gente, ¿cierto?, fallecía de manera muy masiva por enfermedades que hoy día no. Y existe esta ley que es un ejemplo de una buena política pública. Hay políticas públicas buenas, hay políticas públicas malas, desde la perspectiva de aquellos que nos dedicamos a la salud pública, sin mirar partidos políticos, ni quién la hizo, ni quién la dejó de hacer, solamente el resultado final, la ley número 21.063, que es de permisos laborales para exámenes preventivos, que nos da derecho a todos a medio día laboral al año para quienes estamos trabajando y que considera como trabajando, de acuerdo a la ley que está vigente además desde el 2018, trabajadores y trabajadoras con contrato superior a 30 días tienen derecho a medio día laboral al año, considerando como trabajado, es decir, no se descuenta, para realizarse los exámenes médicos preventivos como PAP, como mamografía o otro en el sistema público o privado, y este permiso se debe solicitar avisando al empleador con al menos una semana de anticipación y luego acreditar que efectivamente nos fuimos a hacer los exámenes preventivos a través de un comprobante de atención de salud. Eh, y esto ya sea como para el sistema público o privado.
¿ya? Entonces, para ya cerrar, ¿qué acciones concretas les quiero dejar hoy? Invitaciones concretas para que puedan romper el límite entre el riesgo alto de enfermarme de cáncer en un sistema de vida en el que es más fácil cada año enfermar de cáncer y va a ir en aumento cada vez más, como veíamos en la primera lámina. Agenda tus exámenes preventivos, ¿ya? Sobre todo si tienes el beneficio de que sean a costo cero, por distintos beneficios que tú puedas tener. Agenda tu mamografía, agenda tu PAP con tu prestador de salud. ¿Sí? Establece recordatorios en tu calendario. La vida nos come, necesitamos agendarlo. Yo me pongo recordatorios en mi celular, en mi tablet, en mi computador, en el refrigerador, si es necesario. Incorpora ejercicio físico, como les mostraba en la lámina anterior. Si ustedes hacen, por ejemplo, aquí estoy dando un ejemplo de parcelación de tiempo, 30 minutos 5 veces a la semana, ya cumpliste los 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Pero también si tenías, recuerda, si tenías ejercicio más intenso, son 75. Es mucho menos y es mucho más fácil parcelarlo. Y otra cosa con la que podemos hacer eh, salud pública, comparte esta información con mujeres cercanas, ¿sí? La ignorancia es el mayor aliado del cáncer y la solidaridad en términos de compartir la información es el mejor aliado de la salud. Llévense para la casa esto, el 40% de las muertes por cáncer son evitables, casi la mitad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vencer las barreras psicológicas. Así que lo que les quiero invitar es agenden sus exámenes preventivos hoy y salven sus proyectos de vida, salven sus proyectos familiares, salven sus proyectos personales y dedíquenle la vida a estas cosas bonitas que ustedes tienen planteadas hacer. ¿Sí?